Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 2 de un total de 14 que forman un curso de estadística multivariada. En esta ocasión vamos a hablar de manera muy breve acerca de los vectores. Un vector de dimensión n es una matriz de orden n por 1. Tiene n renglones y una columna. Se representan de esta manera. Los vectores se representan con letras minúsculas en negrita. Letras minúsculas en negritas. Así se representaría un vector v de dimensión n. A cada elemento del vector también se le llama coordenada. Esta es la coordenada 1 o primera coordenada 2 o segunda coordenada 3 o tercera coordenada, etcétera, etcétera, coordenada n. También se acostumbra a representarlo como renglón, pero se le pone la t de transpuesta. Cuando se representa como renglón, se acostumbra a separar las coordenadas con coma. Se acostumbra a separarlas con comas. Bien, el vector de dimensión n se dice que es un objeto en el espacio Rn. Esta simbología se lee como Rn. La letra R se refiere a que son números reales. Las coordenadas son números reales. Y el exponente n, el exponente significa el número de coordenadas que tiene el vector. Bien, geométricamente el vector se puede representar como un punto en el espacio o como una flecha. A veces conviene representarlo como un punto o manejarlo como un punto. A veces conviene representarlo o manejarlo como una flecha. Entonces, como mejor convenga de acuerdo al análisis que se está haciendo. Por aquí tenemos, por ejemplo, el vector en R2, vector de dimensión 2, dos dimensiones en el plano. Este es el vector con coordenadas 2, 5. La primera coordenada vale 2, la segunda vale 5. Geométricamente se puede representar como este punto en el plano, primera coordenada 2 y la segunda 5. O también se puede representar como esta flecha. El punto inicial de la flecha es el origen. Se le llama origen al vector donde todas sus coordenadas valen 0. Si todas las coordenadas del vector valen igual a 0, también se le llama vector 0. Es el vector 0, también se le llama así. Si todas las coordenadas son iguales a 0, se dice que es el origen del espacio. Bien, entonces también esta flecha también podría representar geométricamente a este vector. Vea usted que la flecha inicia en el origen y termina en el punto precisamente. Y esta idea geométrica se generaliza para dimensiones mayores. Un vector de 3 dimensiones con 3 coordenadas, pues es una flecha en el espacio de 3 dimensiones. Para dimensiones mayores, 4 dimensiones, 5 dimensiones, o sea, 4 coordenadas, 5 coordenadas, 6 coordenadas, etcétera, etcétera. Pero ya no lo podemos ver. Pero esta idea se sigue generalizando para dimensiones mayores. La norma de un vector. La norma se representa con esa simbología. Es la letra minúscula del vector en negritas con barras verticales dobles a los lados. Cuando usted ve esa simbología se refieren a la norma del vector. Y se define de esta manera. Es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las coordenadas. Coordenada 1 al cuadrado, más coordenada 2 al cuadrado, más coordenada 3 al cuadrado, etcétera, etcétera, más coordenada n al cuadrado. Y a esta suma, lo que resulte, se le calcula su raíz cuadrada. Esto no es más que la generalización del teorema de Pitágoras. Geométricamente, esto es la distancia que hay del origen al punto del vector. En otras palabras, es la longitud de la flecha que representa el vector. La longitud de esa flecha es la distancia precisamente que hay del origen al punto del vector. Por ejemplo, para este vector que ya mencionamos antes, de 2 dimensiones, el vector 2, 5, que es este punto o esta flecha,
Su norma se calcularía de esta manera. La primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, esta suma me daría 29 y luego raíz cuadrada de 29, ¿sí? Que es aproximadamente 5.385, que sería la distancia que hay del origen al punto del vector, o bien la longitud de la flecha. Y esta idea geométrica se generaliza para vectores de mayores dimensiones. Entonces, para un vector de 4 dimensiones, de 5, de 6, lo que sea, pues su norma va a ser la distancia que hay del origen al punto del vector. Vector unitario. El vector unitario es aquel que tiene norma igual a 1. Cuando la norma de un vector es igual a 1, se dice que es un vector unitario. Quiere decir que la distancia que hay del origen al punto del vector, la distancia es igual a 1. Bien, en R2, dos dimensiones, hay estos dos vectores obvios que son unitarios. Vector 1,0, el vector 0,1. También puede ser el vector 1 negativo, 0 y 0,1 negativo también puede ser. Serían vectores unitarios. Obviamente la norma de estos vectores pues, es igual a 1. Bien, a veces es conveniente manejar un vector unitario en dirección de otro dado que no es unitario. Vamos a llamarle v. Vamos a suponer que v es un vector que no es unitario. Y a veces conviene considerar el vector unitario en esta dirección de v. Bueno, el vector unitario se acostumbra a representarlo con la letra 1, la letra u, perdón, con la letra u. Bueno, el vector unitario, por ejemplo, en dirección de v, se define de esta manera. Nada más que el vector v que se divide entre la norma del mismo vector v. Esta operación algebraica de vectores significa que cada coordenada del vector v, cada coordenada se divide entre la norma del vector. Si cada coordenada se divide entre la norma del vector, se obtiene un vector unitario en dirección del vector dado v. Por ejemplo, vamos a retomar de nuevo el vector en R2, 2,5, para ilustrar esta idea. El vector unitario en esta dirección, aplicando esta fórmula, sería 2,5 entre la norma. Que ya vimos que la norma de este vector es la raíz cuadrada de 29. Dijimos que esto significa que cada coordenada del vector se divide entre este número. Sería 2 entre raíz cuadrada de 29 y 5 entre raíz cuadrada de 29, lo cual nos da aproximadamente estos dos números. Entonces, este sería el vector unitario en dirección de este vector v. Dirección de este vector v. Geométricamente significa que es un vector sobre esta flecha, pero que el punto final es punto 37, redondeando a centésimas, punto 37 y punto 93, o sea, poquito menos de punto 5 y poquito antes del 1. Por ejemplo, más o menos por aquí. Este vector que va del origen más o menos a esta ubicación sería el vector unitario en dirección de este. Si usted calcula la norma de este vector, pues le va a dar igual a 1. Es un vector unitario. Entonces, vector unitario es aquel cuya norma es igual a 1 y se puede obtener un vector unitario en dirección de cualquier otro con esta operación algebraica. Cada elemento, cada coordenada del vector se divide entre la norma de ese vector y tendríamos un vector unitario en dirección del vector dado. Y esta operación algebraica se hace para cualquier vector en cualquier dimensión. En 5 dimensiones, en 6 dimensiones, en 10 dimensiones, donde sea. Distancia euclidiana entre dos vectores. Cuando hablamos de distancia entre dos vectores, pues aquí sí conviene considerar a los vectores como puntos. Es la distancia entre los dos puntos que representan cada vector. Bien, si los vectores o puntos, aquí conviene representarlos geométricamente como puntos,
U, V están en este espacio de n dimensiones, los dos tienen la misma cantidad de coordenadas, por n coordenadas, su distancia euclidiana, hay diferentes tipos de distancias. Aquí nos estamos refiriendo a la distancia euclidiana, que es la distancia de geometría plana que nosotros conocemos, la distancia usual, la distancia rectilínea, pues, la distancia rectilínea entre dos puntos, es la distancia euclidiana. Se define de esta manera. Esto representa la distancia euclidiana entre los dos vectores. Entre doble barra vertical, la diferencia de ellos. Vector U menos vector V, o a la inversa, V menos U, no importa el orden de esta diferencia, la distancia va a ser la misma, va a ser un número positivo o un número no negativo. Bien, simplemente es la diferencia de cada coordenada correspondiente al cuadrado. Es coordenada 1 del vector U menos coordenada 1 del vector V, diferencia al cuadrado, más coordenada 2 del vector U menos coordenada 2 del vector V, diferencia al cuadrado, más coordenada 3 del vector U menos coordenada 3 del vector V, diferencia al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, coordenada n del vector U menos coordenada n del vector V, diferencia al cuadrado. Y lo que resulte de esta suma se le calcula su raíz cuadrada. De nuevo, esto no es más que la generalización del teorema de Pitágoras. Por ejemplo, vamos a considerar en Rn dos dimensiones. Este es el vector U, punto 2, 3. Coordenadas del vector U, 2, 3. Y el vector V, coordenadas 7, 5. Entonces, vector U es 2, 3. Vector V es 7, 5. Aquí tenemos los puntos que representan a cada vector. Si queremos calcular su distancia euclidiana entre ellos, es decir, la distancia de este punto a este punto, si queremos calcular su distancia en línea recta, la distancia euclidiana, entonces aplicamos esta fórmula. Sería coordenada 1 de U, 2, menos coordenada 1 de V, 7, 2 menos 7 al cuadrado, más coordenada 2 de U, 3, menos coordenada 2 de V, 5, diferencia al cuadrado. Entonces, esto nos da 29 y luego raíz cuadrada de eso. 5.33852. Este sería la distancia euclidiana entre estos dos vectores. Y esta idea se generaliza para vectores de mayor dimensión. Si tengo dos vectores de 4 coordenadas, su distancia euclidiana se calcula con esta misma fórmula. Si tenemos dos vectores de 10 coordenadas, su distancia euclidiana se calcula de esta manera. Claro que es algo que ya no podemos ver, pero esta idea se generaliza para vectores de dimensiones mayores. El producto escalar de vectores. Producto escalar. Se le llama así producto escalar porque el resultado del producto es un escalar, es un número. Por eso se le llama producto escalar, porque el resultado es un número, es un escalar. Bien, tenemos dos vectores U y V con la misma cantidad de coordenadas en Rn, n coordenadas, los dos tienen n coordenadas. Su producto escalar también se le llama producto punto, ahorita explicamos por qué. Si usted escucha el producto punto es lo mismo, se refiere al producto escalar, es lo mismo. Se define de esta manera. Esta es la simbología que representa un producto escalar. Vea usted que se le pone un punto en medio, por eso se le llama producto punto también, porque se representa con un punto entre los dos vectores, es producto punto. Bien, es la suma del producto de las coordenadas correspondientes. Coordenada 1 de U por coordenada 1 de V, más coordenada 2 de U por coordenada 2 de V, más, etcétera. Coordenada 3 de U por coordenada 3 de V, etcétera, etcétera. Más, finalmente, coordenada N de U por coordenada N de V. Lo que resulte de esta suma es un número y es el producto escalar de esos vectores. Se puede demostrar que el resultado de esta
fórmula es lo mismo que esto. La norma de U multiplicado por la norma del vector V multiplicado por el coseno del ángulo teta, donde el ángulo teta es el ángulo entre los dos vectores. Cuando hablamos del producto escalar de vectores, aquí sí conviene representarlo como flechas en el espacio, porque el ángulo teta sería el ángulo entre las dos flechas, como se indica aquí esta gráfica, en vectores de dos dimensiones. Este es el vector U, este es el vector V, representados como flechas. Entonces, teta es el ángulo formado entre las dos flechas. Es el ángulo entre las dos flechas. A ese ángulo nos referimos aquí. El coseno de ese ángulo multiplicado por el producto de normas es lo mismo que lo que resulta de esta expresión. De aquí, despejando el coseno de teta, pues el coseno del ángulo teta es igual al producto escalar entre el producto de normas. Y de ahí ya podemos despejar el ángulo teta. Entonces, el ángulo teta es el arcoseno de esta expresión. El arcoseno de esta expresión. De esta manera nosotros podríamos obtener la medida del ángulo entre los dos vectores. Vamos a ilustrar esto con el siguiente ejemplo. De nuevo vamos a retomar los vectores U y V que mencionamos en el apoyo anterior. El vector U tiene coordenadas 2,3. Son vectores de dos dimensiones. Y el vector V tiene coordenadas 7,5. Bien, el producto escalar de estos dos vectores sería, multiplicamos las coordenadas correspondientes, coordenada 1 de V por coordenada 1 coordenada 1 de U por coordenada 1 de V. Sería 2 por 7 más coordenada 2 de U por coordenada 2 de V. 3 por 5. Esto nos da 29. Entonces, si queremos conocer el ángulo entre estos dos vectores, el ángulo entre las dos flechas, entonces aplicamos esta fórmula. Calculando la norma de U, usted puede verificar que la norma de U es igual a la raíz cuadrada de 13. Y usted puede comprobar que la norma de V es la raíz cuadrada de 74. Entonces, el ángulo entre estos dos vectores sería el arcoseno del producto escalar 29 entre el producto de normas, raíz de 13 por raíz cuadrada de 74. Si usted resuelve esta expresión numérica le da 0.935. Y al calcular el arcoseno de 0.935 nos da poquito menos de 21 grados, 20.77 grados. Usualmente las calculadoras dan estos valores, pero en radianes. Generalmente las computadoras, Excel mismo, las calculadoras de bolsillo, las calculadoras científicas, dan la medida del ángulo, la dan en radianes generalmente. Aquí ya lo estoy convirtiendo a grados. Pero las calculadoras, repito, generalmente dan la medida del ángulo lo dan en radianes. Bien, bueno, ¿qué pasa cuando dos vectores son ortogonales? Ortogonales significa que el ángulo entre ellos es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, esta línea, el eje Y y el eje X, son dos rectas ortogonales porque forman entre ellas un ángulo recto de 90 grados. Pues bien, dos vectores se dice que son ortogonales si el ángulo entre ellos es de 90 grados. Pues entonces, considerando esta fórmula, podemos concluir que dos vectores son ortogonales si y solo si su producto escalar es igual a 0. Es decir, si son ortogonales, forzosamente su producto escalar es 0. Y viceversa. Si un par de vectores, su producto escalar es 0, podemos concluir que son ortogonales, que forman ángulos rectos. Entonces, esto también es otro detalle importante. Dos vectores son ortogonales, repito, ortogonales significa que forman un ángulo recto de 90 grados. Dos vectores son ortogonales si su producto escalar es igual a 0. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.